Buen día y buena tarde para todos. Un abrazo muy especial. En el día de hoy iniciamos el aula taller número 6 y su tema se refiere a la semilla y a los semilleros. Definiendo un poco el tema de la semilla. ¿Qué es la semilla? Primero que todo, la semilla es vida. Es en esencia vida y es vida en abundancia. Y tiene la capacidad, la semilla, de multiplicar la vida. Es algo muy importante. La semilla es milagro, y es milagro porque tiene la capacidad también de multiplicar la vida y multiplicar el alimento. Basta con mirar las fincas donde de una forma juiciosa, de una forma apasionada, llamémoslo así, toman la finca los agricultores, incluso sin ser de ellos, y comienzan a sembrar 5, 10, 15, 20 matas, y la multiplicación es extraordinaria hasta tener asegurada la comida, lo que llaman la seguridad alimentaria. Bien, la semilla también es biodiversidad, que es como forma parte partecita de la biodiversidad y forma parte de la diversidad genética, de ese gen, de esa plantica típica, diferente, que forma parte de toda esa gran gama de especies vegetales allí en el bosque. La semilla también es libertad. Qué bonito, la semilla es libertad, porque tiene la capacidad de la reproducción y la multiplicación. Reproducción y la multiplicación. La semilla también es compromiso. ¿Por qué? Porque permite la superación y mejora, con ese detalle, con ese ejemplo, como la parte personal, la parte de la gente, la parte del que la cultiva. Le da como un ejemplo también. Es compromiso que se asume al tener una semilla, sentir que hay que sembrarla para que otros coman y forme parte de la biodiversidad, de los animales, de todas las especies, de los microorganismos, etc. También es identidad. La semilla es identidad porque permite el intercambio con otros vecinos, con la comunidad, con la gente, y permite el trueque también, cambiar, ¿no? Intercambiar. Es más, los agricultores, cuando uno les dice, usted me puede facilitar o vender una semilla de frijol o de maíz, le dicen, claro que sí, pero la semilla no se vende. La semilla no se vende porque es sagrada, le dicen a uno. Todavía en esta época se lo dicen. Y ellos sacan o preparan un paquete de 5 kilos o 4 kilos o al menos 1 kilo de semilla bien buena, y le dicen, cuando tenga semilla, cuando cultive, pues ahí hacemos el trueque, o sea, le devuelve el mismo kilo. Qué bonito. La semilla es cultura. Oigan esto tan bonito. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestra historia. Tiene también una historia larga y ancha y extensa. Es historia desde años milenarios. La semilla es sagrada. ¿Por qué es sagrada? Porque tiene un significado espiritual. Hay comunidades que hacen el rito de la semilla, el rito de la siembra, el rito de la cosecha. Pero ¿dónde tuvo origen? En la semilla. También la semilla es solidaridad, por la ayuda a personas más necesitadas. Y ahí nos acordamos de personas, vecinos quizá, que de pronto muy necesitados, pero al menos les aparece o una yuca, o les aparece maíz, o les aparece frijoles, con lo cual pueden subsistir. Hasta allá trasciende la semilla, hasta allá llega. La semilla es poder, vea qué tan bonito, la semilla es poder.
porque se asocia para convivir, y lo más importante, para perpetuar, para que prevalezca. La semilla es extraordinaria, es maravillosa. Bien, y en este tema, reitero, nos enfocamos en hablar de semillas criollas y semillas nativas. Hay una frase con respecto a eso que la vez pasada tal vez la toqué rápido, no recuerdo. Tierra, agua, aire y cultura son suficientes para que las semillas prosperen, se desarrollen bien y den frutos para la gente, para los animales, para el ser humano, para subsistir. Muy bien, después de esa parte importante nos enfocamos a la parte de la multiplicación de las semillas. Son pequeños tips o pequeñas noticas. La multiplicación de la semilla es muy bueno tenerla en cuenta. Hay dos tipos de multiplicación. Hay una que es sexual, como esta que tengo yo acá, el limón mandarino, es sexual. ¿Por qué esa multiplicación así? Multiplicación quiere decir la forma en que él lo puede uno sembrar, manejar y se da bien, se desarrolla bien. Entonces es a través de semilla. Cuando es a través de semilla, entonces abrimos este limón. Por ejemplo, vamos a sacar la semilla de acá. La abrimos con cuidado y sacamos la semilla que tiene. Unas 5 o 6 semillitas, o sea, pepas. Y esas pepas son las que sembramos. Cuando es por pepa es sexual, así como esto, ¿sí? También hay otras, por ejemplo el cilantro es sexual, tiene pepita, ¿cierto? Todo lo que tenga pepa es multiplicación sexual. Y lo que de pronto ya lo sabemos, por ejemplo eso es una semilla de yuca, y una yuca que llama yeme huevo o yuca amarilla, hay varios nombres le dan. Es una yuca criolla también, extraordinaria, maravillosa para comer, blandita y adicional el color amarillo. Da la impresión que le hubieran untado mantequilla de vaca, no sé, bueno, da como deseos de comer ahora en este momento yuquita. Entonces mire, esto es una propagación o multiplicación asexual, o sea, por partes. Es cuando se multiplica por parte de la planta. Yo tomé de un tallo como de 1,80, tomé esta partecita que tiene estas protuberancias, estas son las yemas acá, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 yemas. Entonces este es el tamaño más o menos que debe utilizar con 5 o 6 yemas, es más que todo suficiente, que esté totalmente sano el palito y que uno sepa con seguridad qué especie va a manejar, que sea resistente, que dé buena producción, que esté de acuerdo con mi cultura de alimentación, de elección de productos, porque en esa medida me voy a sentir bien. Entonces, esta es la yuca yeme huevo. Entonces, recordemos, sexual cuando se utilizan pepitas, semillas, se siembran o en un semillero o en bolsas o en un vivero, eso es sexual. Y asexual es cuando se utilizan partes de la planta para enterrarlas. Esta, por ejemplo, la pueden enterrar en una bolsa así y así funciona y crece la mata a esta altura, 30 centímetros, y ya la puede uno pasar a campo. Y en campo ya tiene una mata bien bonita, 3, 4 matas de yuca y va la siembra ya en campo. Del vivero, de la bolsa, la pasa a campo. Entonces, estas es las dos formas bien importantes. Otro aspecto importante de la semilla, toda semilla tiene algo que llama latencia. Latencia es un fenómeno que tienen las semillas y se define como un estado de quietud. Es decir, las semillas llegan pierden humedad y todo esto, y al perder humedad llega a un punto en que están totalmente quietas. Por ejemplo, el suelo está lleno
de semillas. Es una bodega extraordinaria de semillas. Y basta con rastrillar o arar o hacer un hoyo, remover tierra o agregar materia orgánica o de pronto rozar. Cualquier actividad que hagas sobre la superficie del suelo, emergen nuevas semillas, nuevas plantas. Y uno dice con sorpresa, mira, pero esta semilla no la vi acá, esta planta no la vi acá. Pues no, ahí estaba en un periodo de latencia, de quietud, esperando una oportunidad. La oportunidad fue que le echaron materia orgánica, la oportunidad fue que pasó, deshiervaron o rozaron o le agregaron algún material de origen orgánico y eso activó y comenzó a crecer las matas, ¿sí? Pero tienen ese periodo que es importante. También ese periodo de quietud, de estado de quietud, dormancia también le dicen, es como estar dormidas ahí, pues resulta que puede durar 8 meses, 10 meses, 3 años, 5 años. Encontraron hace un tiempo, como unos 3 años, por allá en otro país, una semilla que hace 700 años se había acabado la especie, pero la semilla estaba en un periodo de dormancia, de quietud, a cierta profundidad del suelo. Y en unos trabajos que estaban haciendo, la encontraron, la llevaron al laboratorio, estudio y sí, 700 años llevaba a estar en ese estado. Bien, vamos a hablar de otro temita acá, son como tips que los vamos a tener en cuenta especialmente para la idea de emprendimiento, de proyecto o del que vamos a mostrar al finalizar el semestre, ¿cierto? Pero hay que comenzar desde ya, no empezar al final porque no alcanzamos a tener una idea. Bien, la profundidad a la cual se siembra la semilla. Profundidad a la cual se siembra la semilla. Hay gente que por desconocimiento siembra la semilla o muy honda o la siembra muy superficial. Ambas acciones son negativas, ninguna de las dos funciona bien. Posiblemente la semilla en ambos casos se pierda. Si la siembra muy honda, pues resulta que ella comienza con un poder, con una fuerza a reventar y no alcanza a reventar el cogollito o el hijito, llamémoslo así, o el colinito, cuando ya está totalmente ahogado porque está muy hondo y no puede y pierde la fuerza, como dicen los agricultores. Pierde el tallo pierde la fuerza, tratando de emerger, de salir y se muere, ¿sí? Entonces, tiene que tener una profundidad. Ahora, si es muy superficial, el sol, el agua y el aire la afectan y al afectarla posiblemente termine secándose las yemitas. Al secarse las yemitas, pues no vamos a tener una planta o un árbol. Bien, la norma es la profundidad de siembra es el doble del espesor de la semilla. El doble del espesor de la semilla. Entonces, tomo nuevamente el limón acá, pero esto ya es para el ejemplo de la profundidad de la siembra. Este limón tiene como unos 6 centímetros de radio, de ancho, así por el centro, ¿cierto? 6 centímetros. El doble de este limón serían 12 centímetros, 6 y 6, 12, si lo tenemos así. Entonces sería 12 centímetros si supuestamente no fuera limón, sino por ejemplo aguacate, ¿cierto? Aguacate. Sí, no, esto no es válido para el limón, sino que no tengo más así, vale la pena hacer el ejercicio así. En cuanto a tamaño, imaginemos la pepa de aguacate, así hay pepas de aguacate. Entonces tiene 6 centímetros, por la mitad la tomamos 6 centímetros. El doble de eso serían 12 centímetros, entonces 10, 12 centímetros de profundidad sería el hoyo que se haría con el barretón, con la pala o con una estaca de chuzo como ya la que empleé aquel día. Entonces que quede bien claro eso. Para el caso de hortalizas,
Ya vamos a hablar de eso. Y siguiendo esta norma, el doble del espesor de la semilla, sabiendo que las semillas de hortalizas son pequeñitas, pues no alcanza a ser ni medio milímetro, medio centímetro, perdón, la profundidad del hoyo. Entonces en el hoyito, en la bolsa, lo hace uno con el dedito suave, un medio hoyito, echó la semilla ahí y tapó. Ya lo vamos a ver más detalladamente. Bien, vamos a hablar del tema de los semilleros. Los semilleros, hay como unos criterios a tener en cuenta. Los semilleros es donde todas las semillas por vía sexual sería también café, por ejemplo. El café es la pepa, la que se siembra, las pepitas, se hace un germinador y se siembran las semillas. Las zanahorias, pepitas, se hace germinador, se siembra. Los rábanos, ¿qué otro? Por ejemplo, la auyama no es semillero, se siembra directamente. Pero bien, hablemos de unos criterios. Primero, de distancias. Tengamos en cuenta lo siguiente. Una pregunta es, bueno, ¿y a qué distancia sembramos cuando estamos haciendo agroecología? ¿Eso hay una norma o cómo es? ¿O es como siembran los de agricultura verde? Pues ya aquí comienza una diferencia como grande, un criterio. Resulta que la agricultura verde, y para poner un ejemplo, si hablan de café ellos, entonces hablan que por metro cuadrado, cabe 1 kilo de café. Y ese kilo de café equivale a 3.000 semillas. 3.000 semillas. Si equivale a 3.000 semillas, indica que usted va a pasar para campo 3.000 semillas, 3.000 árboles que va a tener en X área de terreno. ¿Ve? Bien. Pero en el caso de si vamos a hacer semillero, pero lo vamos a hacer de café nosotros, pero quiero café agroecológico, yo quiero que mi café sea totalmente sano, totalmente orgánico, porque estamos asociados a una asociación de productores orgánicos. Pues entonces en 1 metro cuadrado no emplearíamos el metro, el kilo. En 1,5 metros o 2 metros emplearíamos el kilo de semilla. ¿Sí ven? O sea, en mayor área, la misma cantidad de semilla para que quede espaciada, dicen los agricultores. La distancia de una semilla a la otra sea holgada, sea amplia un poco, ¿sí? Porque en la medida que queden amplias las semillas también se logran desarrollar muy bien. Ese poder y vigor lo ponen a prueba ahí y son excelentes chapolas, excelentes plantas para sembrar, ¿sí ve? No le va a dar enfermedad porque le ventila aire adicional al sol que le da. Bien, pero si nos vamos a la agricultura verde, por metro cuadrado, repito, kilo de semilla, y kilo de semilla igual a 3.000 semillas. Las semillas quedan totalmente juntas, pegadas. Sin embargo, así germinan, porque la semilla es poder, ¿no? Ya lo decíamos antes, al inicio. Germinan todas cerca. Al germinar todas cerca, hay unas que pierden fuerza, son un poco débiles. Y la otra es susceptible para que le dé una enfermedad que llama damping, ¿no? O volcamiento, que le den el tallito a la chapola, ¿sí ven? Entonces nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros no aspiramos a sembrar en campo 10.000 árboles por hectárea. No, nosotros aspiramos a tener 4.500, máximo 5.000, dependiendo de la variedad, la distancia y la ubicación del lote, porque queremos excelencia, calidad a toda prueba, en sabor, libre de trazas de químicos, etcétera, etcétera. Bien, entonces notemos que vamos a sembrar zanahoria, somos agroecológicos, hombre, pues también la distancia, un poquito, ya lo vamos a ver en un video, entonces va a ser un poquito más amplia, no va a ser por surcos,
En la sabana de Bogotá siembran zanahoria por surcos, surqueada a chorro continuo. Es mucha la semilla que se pierde, ¿sí? Y luego tienen que hacerle una cuestión que llama raleo cuando está a 10 centímetros. Ralear para dejar zanahorias a distancia de 10 centímetros o 12 centímetros. Bien, otro criterio es los semilleros o germinadores donde nacen las plantas. Es como la sala cuna de un niño, de un bebé. Las hortalizas son tiernas, muy delicadas. Entonces hay que pensar en el sol. Entonces una vez se haga el semillero, se tapa ese semillero con, puede ser con una lona, puede ser con algo que le mitigue uno sol y la otra agua que le caiga directamente, ¿sí? Puede estar a plena exposición solar, pero en esto generalmente siempre buscamos un sitio que tenga techo y que sea ventilado y que le dé el sol por la mañana y por la tarde. Es más que suficiente para que germinen las plantas bien. Y bajo techo, ya lo decíamos también. Bueno, hablando, nos enfocamos a la semilla de hortaliza porque esa es la forma más práctica metodológicamente para ir trabajando sobre agroecología, ir aprendiendo más sobre la práctica, sobre conceptos e ir ampliando el horizonte de esto. Entonces, el ejercicio lo hacemos con hortalizas. Primero que todo tener en cuenta que la semilla de hortalizas es pequeña. Mira el fenómeno que se da en campo. Las semillas como son pequeñas, entonces viene también una papeleta pequeña de 10 centímetros de largo por 6 de ancho. Y va uno y la toca, es como vacía y en una esquina tiene un poquitico de semillas. Ese poquitico de semillas equivale a 1 gramo, por ejemplo, o a 3 gramos, o a 2.5 de zanahorias. Pero ahí hay fácilmente 300 o 500 semillas que equivalen a 500 zanahorias, ¿sí? Teniendo en cuenta que algunas se pierden. De repollos es la misma situación. 400, 600 repollos tiene ahí. En campo, ¿por qué se desanima muchas veces la gente para hacer huerta? Comienza muy animado, prepara terreno, abonos, y llegó y como dice, tan poquita esa semilla, mira, estamos acostumbrados a 6 kilos, a 10 kilos, ¿sí? De frijol, de maíz, y piensan que en términos de hortalizas es lo mismo. No. Esas semillas, trae bastantes semillas, y entonces cometen el error de hacer un semillero y regaron toda la papeleta de rábano, toda la de zanahoria, toda la de acelga, toda la de lechuga, de repollos. En conclusión, termina que eso germina total por todo lado, semilleros no saben dónde trasplantar, se pierden semillas, trasplantan lo que más se puede, se perdieron los repollos, no dan abasto comer repollo, lechugas, acelgas, mejor dicho, se perdió esto en la mayoría. Eso lo he visto y ese fenómeno desanima a la gente y la próxima dice, yo no siembro eso, yo no sigo con eso. ¿Ve? Entonces no es así. Se hacen semilleros cada 15 o cada 20 días. Pequeños semilleros. Una huerta casera, pongamos que sea de un área de 600 metros. Bueno, se hace cada 10 días, cada 12 días un semillerito. ¿Ve? Hay que saber elegir lo que más le gusta a uno, sobre eso hay que cultivar. Lo que no le gusta a uno no comience a cultivarlo por ahora, de primeras, no porque se va a desanimar. Entonces comience en pequeño y cada 15 o 20 días va haciendo semilleros y va surtiendo y va teniendo comida. En toda época tiene hortalizas, en toda época tiene maíz, en toda época tiene frijol. Volvamos al ejemplo que nos daban nuestros ancestros. Hace poco, sobre los años 70, 65, 68, la gente
hacía las siembras de acuerdo a los cambios de la luna, a las fases de la luna. Cada 15 días sembraba 10 palos de yuca, sembraba 30 matas de maíz, sembraba 40 colinos. Al año, ¿cuánto puede tener de comida? Inundada la finca de comida, y regala y vende y no pasa hambrunas, ¿ve? Como hoy en día que sí se pasan hambrunas. Bien, entonces tengamos en cuenta eso. Ojo que para la parte de la germinación de las semillas hay varias formas y ustedes ya lo han visto. Hay unas bandejas que vienen especialmente para cultivar hortalizas. Esas bandejas vienen con alvéolos o huecos especiales, son plásticas. Hay unas con capacidad para 50, 60 planticas. Entonces, ¿qué pasa? Una bandeja así grande puede tener 5 o 6 y es fácil para manejarlo. Una vez germinó, no tiene la altura las plántulas para ir a trasplantar a campo, la lleva uno fácilmente así y trasplanta, comienza a trasplantar con algo muy importante que es el cespedón. El cespedón es el terrón que va pegado a las raíces y que hace que la planta no se muera, no se marchite, no pierda fuerza. Yo recomendaría la germinación, la recomiendo. Una bandeja que tenga unos celdas, especialmente para una huerta pequeña, usted puede funcionar por ahí. La otra vale 15.000 pesos, 1.000 pesos. No se pierden la semilla, no se ninguna planta. La siembra, muy buena calidad. La otra, utilizando envases plásticos. Por ejemplo, hay tarros o ciertos donde viene, bueno, X producto y tiene la forma plana, le saca uno como la tapa, esa tapa de arriba, lo abre que quede espacio y ya tiene espacio para hacer un semillero, ¿sí? Hay timbos o bidones grandes de 20 litros, lo mismo. Los abre por un lado, eso lo hacen los agricultores también. Dice, yo no voy a comprar esas bandejas, yo aquí puedo utilizar esto. Eso es válido, la agroecología hace, ser creativa, ingeniosa. Le hace una especie de tapa, le quitó esa parte, le abrió huecos, perforaciones, porque hay que, ojo, tener perforaciones la maceta o el tarro que utilicen para que exista el drenaje toda vez que llueve o toda vez que yo efectúo un riego. Debe drenar, debe empapar el sustrato, luego debe drenar el agua. Si el agua se acumula ahí, comienzan a ver dispararse en hongos y afectan las plantas, les da enfermedad. Pueden utilizar materas de las que utilizan las señoras. Hay materas grandes, por ejemplo, para plantas aromáticas, una matera bien grande, bonita, para una planta de, por ejemplo, de hierbabuena o de mejorana, extraordinaria, se da de lo mejor. Para una planta de lechuga, para una planta de acelga, bien, y tiene la capacidad de echarle buen abono y no tiene problema, son éxitos que va uno a tener ahí. Pero también hay otros casos que no tengo como limitado de recursos, bueno, situaciones, o tengo suficiente bolsas biodegradables, por ejemplo, se pueden hacer. Un día estos, posiblemente para la otra clase lo vamos a hacer, con un pedazo de tubo y papel periódico se hacen bolsas biodegradables. Y esas bolsas se siembra y va uno y siembra la mata con bolsa y todo, por eso es biodegradable. Es funcional, pero tiene también unos riesgos. Bueno, también se puede buscar bolsa plástica, por ejemplo, la bolsa que utilizan en vivero. Esto no es muy ecológico, pero tenemos que ser ingeniosos y creativos como es nuestro agricultor. En los viveros, en muchas fincas tienen bolsas, un paquete de bolsas valió 600 pesos, 12.000 pesos, 10.000 pesos,
unas bolsas grandes, buenas, con huecos, especialmente para vivero, o las tiene ahí, comienza de una vez a trabajar ahí en las bolsas, ¿sí? Teniendo en cuenta que siempre se usó la bolsa, se recoge, y el lote no debe estar libre de contaminación de plástico. Bueno, la bolsa de polipropileno, la misma bolsa cafetera, ancha de kilo, y hay otras de vivero, las mismas que decía ahora, funcionan para esto, pero tiene el problema de la contaminación. Entonces, ojo con eso. Son alternativas, tenemos que ser flexibles también, sin caer haciendo ecología, porque esto es agroecología. Bien, la semilla de hortaliza viene de siembra directa, ojo, hay unas de siembra directa. ¿Cuáles son? El pepino, el zapallo, las habas, las arvejas, los frijoles, la zanahoria, el rábano, siembra directa. Siembra directa es que va uno y la siembra en el sitio definitivo y déjela quietica, apenas límpiela, abónela y déjela quieta que ella va desarrollando, ¿ya? Pero hay otras de siembra indirecta o de trasplante, llama. ¿Cuáles son? Las que hace semillero y luego comienza uno a trasplantar el semillerito y ahí lo va trasplantando y lo va sembrando en el sitio definitivo. Cuidando de la distancia, siempre estas distancias para huerta un poquito más largas de las que recomienda comercialmente, en los libros recomiendan por ahí que a 10 centímetros, 12, no, aquí deseamos un poco bondadoso para tener plantas de calidad y con el ejercicio de siembras cada 15 o cada 20 días máximo. Les invitamos a ver el video titulado ¿Cómo hacer bandejas de germinación?, elaborado por el canal Huertas de Ecología. El enlace les queda en la descripción de este capítulo.